Bien, muy bien. Buenas noches con todos. Bueno, hay algunas personas que son nuevas y que van a ingresar a este curso. Más o menos son tres personas, si no me equivoco. Por ahí veo a un par, José López y Luis Camacho, puede ser. Y bueno, el resto ya hemos venido de los módulos anteriores, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la nomenclatura arancelaria, ¿sí? Vamos a compartir de la nomenclatura arancelaria. ¿Qué es la nomenclatura arancelaria? ¿Para qué sirve? Bueno, rápidamente, como el inicio de todos los cursos, yo soy el profesor Julio Mendoza. Actualmente estoy trabajando en la agencia Beagle como sectorista de aduanas, ¿no? En estos momentos estoy eh, abocado o viendo el 100% una sola cuenta, que es una cuenta grande del grupo que se llama Setco, que es básicamente la línea Belcor, ¿no? Que ve Belcor, pues todo lo que es ESICA, Ebel, ¿no? Este tipo de mercancías que son cosméticos, no cosméticos, no cosméticos, insumos, etcétera. Eh, bueno, en Viga yo vengo trabajando desde mayo de este año, pero tengo experiencia desde hace más de 10 años, ¿no? Tanto como sectorista de importaciones, liquidador de DANS, revisor de DANS, eh, incluso he hecho trabajo de archivo, ¿no? De todo un poco. Se empieza desde abajo y bueno, hoy en día, gracias a Dios, bueno, después de terminar la carrera y todo eso, eh, pues puedo no solamente dedicarme al trabajo que nos gusta, ¿no? Que es el atender clientes, el ver despachos en el día a día, etcétera, sino además también de compartir esa información, esa experiencia con nuevas personas. Buenas noches, Mari. Con nuevas personas o personas que recién se están iniciando en esto del comercio exterior. Ya hemos venido con algunos viendo módulos anteriores y en el módulo actual vamos a hablar de la nomenclatura arancelaria. Creo que ya hablamos un poquito, muy suavemente con algunos en el módulo de gestión documentaria, ¿no? Cuando llenábamos los formatos A, formatos B, formatos C, hablábamos de una partida arancelaria de 10 dígitos, ¿verdad? Ahora vamos a entender y explicar un poco más, mucho más a fondo esta información. ¿Cómo es que se obtiene esta nomenclatura? ¿Qué significa cada número? ¿Cómo está distribuida el arancel de aduanas? ¿Dónde puedo verificar o dónde puedo obtener un arancel de aduanas? Para empezar, voy a salir de la presentación para que puedan ver esto de aquí, que es el, el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual van a tener las herramientas que es el arancel, que es lo que van ustedes a utilizar, y las notas explicativas. Ojo que las notas explicativas aquí están en un PDF completo, ¿sí? Lo único que les pido es que no intenten imprimirlas. Son 1806 páginas. ¿Sí? Son 1806 páginas. Este es del Arancel 2017, que es la última versión, ¿sí? Y es la última, bueno, el último arancel que se está trabajando, ¿sí? Es lo único que les pido, que no intenten imprimirlo. Bueno, si pueden hacerlo en buena hora, pero aquí está todo lo que se necesita saber. Estas dos cosas son como una especie de sus libros de ayuda. Tanto el arancel de aduanas, que es este de aquí, que lo pueden descargar bueno, en este formato o en formato Word a través de la página de la SUNAT, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Cómo encuentras el profesor? Muy simple, entras a sunat.gov.pe, vas aquí, portal web anterior, vas a la parte de abajo y vas a la de legislación. En legislación vas a buscar legislación aduanera y acá nomás está arancel de aduanas. ¿Ves? Arancel de aduanas.
Ingresas acá, pones ver arancel 2017 y te va a descargar el mismo arancel, pero con no tantas líneas, no tan estructurado como si fuera una ley, sino un poquito más amigable incluso. Tiene la misma información, no se preocupen, profesor, yo no tengo ese, yo tengo el que usted ha enseñado. No hay ningún problema, los dos son totalmente iguales. Tanto este como el que acabo de descargar acá son idénticos, ¿ok? Bueno, ahí ya van a ver que va a haber una tarea en clase. Hoy día vamos a hablar sobre nomenclatura y estructura del arancel para los que desean revisar el material que se va a utilizar en las clases. Y luego hablaremos de las reglas generales de interpretación de la nomenclatura. Solamente he subido estos dos porque lo más probable es que esta semana revisemos solo eso. Es bastante información. Y luego vamos a empezar a hacer ejercicios sobre la nomenclatura en las reglas 1 y 7 y de 2 y las 6. Hay bastantes sesiones prácticas en este módulo porque básicamente lo que ustedes tienen que hacer es aprender a clasificar una mercancía. ¿Por qué va en esa partida arancelaria específico? ¿Por qué? ¿Para qué? Justificar, etcétera. Entonces, para eso es necesario que practique. Y obviamente para practicar se necesitan varias sesiones prácticas, ¿no? En total vamos a tener 6, ¿ok? Incluida una que es una muy especial que se llama práctica calificada de nomenclatura, exámenes en aduanas. De estas son las que han venido en algunos exámenes que han habido para certificarse como despachador de aduana, ¿sí? Entonces, obviamente es bueno tener esa información, esa estructura para poder practicar sobre la misma. Luego van a tener, bueno, esto es información netamente del arancel, estructura numérica. Esto también es del arancel. Aspectos adicionales, son unas preguntas que a veces solemos hacer. Ya más adelante las vamos a revisar. Igual están ya ahí. Modificatorias de la sexta enmienda también las vamos a revisar. La vamos a revisar. Eh, Estas son la definición, ¿no? Es una definición, también lo vamos a revisar más adelante. Las reglas y en archivos adicionales estoy colocando lo que es las correlaciones, ¿ya? Correlaciones entre los almacenes, perdón, entre los aranceles del 2012-2017. Ya, más adelante vamos a hablar un poco más a fondo de esto, pero toda esa información ya la tienen a la mano por si la quieren revisar. En día de hoy lo que vamos a hacer, como les decía, es hablar sobre la nomenclatura arancelaria y qué cosa es, ¿no? Vamos a ver la definición, la estructura del sistema armonizado, el ordenamiento de las mercancías en el sistema armonizado y las reglas generales interpretativas de la 1 y la 6. ¿Ok? ¿Qué es eso, profesor, de reglas interpretativas? ¿De qué está hablando? Bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo. Vamos a ir hablando según, bueno, vamos a ir expresándonos, mejor dicho, según lo que se tiene. ¿Ok? Empecemos con la definición de la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Consiste en una forma de nombrar y ordenar los elementos, perdón, de una disciplina. Ojo, la nomenclatura no es un tema exclusivo de aduanas. La nomenclatura en general es un sistema de números, ¿no? Como bien lo dice su nombre, nomenclatura, que te permite organizar cierta información. ¿Ok? No estamos hablando necesariamente de solamente aduanas. Existen nomenclaturas en ingeniería, existen nomenclaturas en biología, existen nomenclaturas en diferentes ramas y en diferentes ámbitos, ¿sí? La nomenclatura no es exclusiva de la aduana, no es exclusiva del comercio internacional, ni nada por el estilo. Esto simplemente es una forma, ¿sí? De nombrar y ordenar, sobre todo el orden. Este orden que vamos a ver es un orden global, no es la misma partida que tienen los zapatos, como vemos en la imagen, por ejemplo, aquí, la tienen en la China, la tienen en Grecia, la tienen en Estados Unidos,
la tienen en Colombia, la tienen en Egipto, la tienen en cualquier país del mundo, porque la nomenclatura que se utiliza hasta ciertos puntos, hasta ciertos grados, es internacional y dentro de esta misma nomenclatura de 10 números, hay seis, los 6 primeros números están datados internacionalmente y los 4 siguientes ya es a manera local. ¿Ok? Sigamos. Nomenclatura viene del latín nomenclature, que significa lista, rol o catálogo de nombres o personas o cosas. Como les decía, eh, no es un tema netamente aduanero. En general pueden haber muchas nomenclaturas, ¿no? Y que se pueden utilizar en diferentes ramas y en diferentes tipos de estudios. Esta es la numeración descriptiva, ordenada y metódica de mercancías, objetos de comercio internacional, mediante la descripción del producto de asignación de un código numérico. Aquí ya estamos hablando de la nomenclatura a nivel de comercio internacional. Es una enumeración, ¿sí? Vamos a quedarnos con esa palabra, enumeración o numeración descriptiva, ordenada y metódica de mercancías, objeto de comercio internacional, mediante descripción del producto y asignación de un código numérico. ¿Ok? Estos códigos numéricos no se repiten. Por ejemplo, los zapatos tienen una codificación específica y no se repite. ¿Ok? Ya vamos a ir entendiendo un poquito, pero es como que le asigne un número, ¿no? Como tu número de celular, ¿no? Tu número de celular no puede repetirse, ¿no? Está asignado a tu nombre, el número XXX tal es para Jorge, ¿no? Chapiama, entonces está el nombre de él y solo para él le corresponde ese número. Esto es un poco a grandes rasgos cómo está dividido, ¿sí? El sistema armonizado. Voy a activar las notas como si fuera una pizarra. Ok, muy bien. Esto de acá que ven aquí que estoy señalando, 1, 2, 3, ¿sí? Son los grandes números, por así decirlo, o los grandes grupos en los cuales se está dividiendo el sistema armonizado. ¿Ok? En el primero tenemos todo lo que es animales, ¿no? Vidrio, flores, bueno, lo de la partida 96, 61, ¿no? Este es un poco, un poco una distribución de todo lo que se hace, ¿no? Como una especie de conjunto, ¿no? En el segundo conjunto tenemos todo lo que es fósforos, instrumentos, juguetes de la 95, materiales de la, 90 de la 25, automóviles de la 87, frutas, ¿no? Frutas del 8, ¿no? Varios de ellos un poco agrupados, ¿no? Y básicamente todo lo que nosotros vemos o conocemos hoy en día tiene eh, tiene una partida arancelaria, ¿no? Aquí, como veíamos, en el primero hablan de animales, ¿sí? Animales cuadrúpedos. En el, en el capítulo 6 hablan de, eh, perdón, deme un minuto, por favor. Ya, les decía, en la sección número 1, que es la primera sección que vamos a empezar a conocer,
habla de animales, la sección 6 de flores, la sección 96 de misceláneos, o sea, varias cosas que no han sido clasificadas aún, las colocan en la 96, como por ejemplo peines, brochas. La 61 es para prendas de vestir, la 11 es para sacos, ¿no? La 70 es para artículos de vidrio, la 36 es para artículos de madera, la sección 8 habla de frutas, la 87 de automóviles, la 90 de instrumentos, la 25 de granos, la 95 de dibujo, perdón, de juguetes, la 88 de otro tipo de movilidades que no sean de cuatro ruedas, ¿no? Como por ejemplo avionetas, helicópteros, ¿no? Eh, la 82 también habla de instrumentos, la 91 de todo lo que es temas de relojería, la 48 de papeles, la 19 de granos o panes elaborados, la 93 de armas, la 73 de artículos de acero, ¿no? La 49 de publicaciones, diarios, libros, la 92 de instrumentos, la 83 de candados, la 89 de otro tipo de medios de transporte que no es ni avión, bueno, no es aéreo, ni es terrestre, o sea, marítimo. La 3 habla de crustáceos, de animales marinos, ¿no? La 16 habla de embutidos, la 22 habla de cervezas, la 71 habla de otro tipo de metales duros, como los diamantes, por ejemplo. La 66 habla de otros tipos de artículos de prendas de vestir que no son considerados para ponerse eh, como paraguas, como gorras, ¿no? Como guantes incluso. La 7 habla de vegetales, la sección 7, la sección 94 habla de muebles, de madera. En la sección 85 son los aparatos de telecomunicaciones o video, y de video, mejor dicho. En la sección 2 habla de animales muertos, ¿sí? La sección 1 hablaba de animales vivos, la 2 de animales muertos. La 4 de mercancías ya procesadas, ¿no? Como en el caso de quesos, por ejemplo. La 65 habla de gorras, ¿no? La 84 habla de otro tipo de vehículos terrestres, pero que no son de transporte público, sino de otro tipo de mercancías utilizados de otra manera. Y la 34 habla de ceras, ¿no? Estos básicamente son las grandes secciones, por así decirlo, ¿no? Y desde dónde se empiezan a diferenciar. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de la 62, que también son artículos o prendas de vestir, pero no, bueno, otro tipo de prendas de vestir. No estamos colocando la 42, que también son billeteras, morrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí se desprenden muchas otras más, ¿no? Aquí solamente estamos graficando un poquito cuáles serían las más importantes. ¿Qué es la nomenclatura? Seguimos en la eficacia la eficacia de una nomenclatura, perdón, radica en el hecho de que una mercancía solo puede clasificarte en un único código arancelario. No, eso es lo que les decía. Se le otorga un solo código y ese código es exclusivamente para ese producto y no puede ser para otro más. Condiciones: sencillez, precisión, objetividad y polivalencia. También esa es otra, a pesar de que este código es exclusivo de un solo producto, también a la vez es polivalente. ¿Qué significa polivalente? Que puede utilizarse para un producto similar o para un producto que utilice o que realice las mismas características que este producto, pero que no tenga una partida arancelaria asignada. Dos son los conceptos integrantes de toda nomenclatura: el código o la partida y los descriptores o designaciones o descripciones, ¿no? Básicamente, es eso lo que, bueno, es eso lo que
lo que integra a toda nomenclatura. El código, que es el número, y la descripción, ¿no? Que es lo que contiene ese número. ¿Ok? Eh, bueno, a través de la Organización Mundial de Aduanas, establecida en 1952 como el Consejo de Cooperación Aduanera, se creó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. ¿Ok? Así se llama. Por eso decimos SA. ¿SA es Sociedad Anónima? No. SA es Sistema Armonizado. Así se llama. Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o simplemente Sistema Armonizado. ¿Ok? Ahí en el mapa vemos un gráfico indicando cuáles son las partes contratantes, ¿no? Es decir, quienes se rigen bajo este sistema armonizado, ¿ok? También tenemos la aplicación del sistema armonizado, es decir, quienes o sea, no participaron de esta enmienda, ¿no? Pero que sí la utilizan, ¿no? A pesar de que no participaron, que son los países que están en rojo, básicamente, ¿no? Y también hay unos países muy pocos en realidad en el mundo que no aplican el sistema armonizado, ¿no? No aplican el sistema armonizado, tienen ellos su propia codificación, pero que a pesar de eso, sí, o sea, dentro de su propia nomenclatura no tienen el sistema armonizado de codificación de mercancías como una ley, como una normativa, ¿no? A aplicarse en su comercio exterior de manera obligatoria, ¿no? Pero sí siguen utilizándolo, ¿no? Sí siguen utilizándolo por lo general porque, no, bueno, estos como ven son pocos países y no pueden ir o no van mucho en contra de lo que todo el mundo pues utiliza como es el sistema armonizado que todos conocemos, ¿no? El sistema armonizado está estructurado en forma de árbol, perdón, ordenado y progresivo de clasificación de forma que partiendo de las mercancías primarias, es decir, animal, vegetal y mineral, se avanza según su estado de elaboración y su materia constitutiva, y después de su grado de elaboración, de función, de uso, y después a su grado de elaboración en función de su uso o destino, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo está organizado, pero aquí ya nos dan un pequeño spoiler, ¿no? Está armonizado de forma de árbol y empieza por materias primas, como cuáles, como animales, vegetales y minerales, en sus formas primarias, ¿sí? Por ejemplo, no estamos hablando de, no sé, pues, no, pastas de rocoto, ¿no? ¿No? Una cosa es el rocoto como tal y otra cosa es su pasta, ¿no? Entonces, primero, seguramente en el arancel estará el vegetal como tal, ¿no? El ají como tal, y luego estará la elaboración, ¿sí? Entonces, supongamos que primero, o sea, número uno es el vegetal y luego número dos es su elaboración o su construcción, ¿no? Por eso ahí dice, se avanza según su estado de elaboración y su materia constitutiva, ¿no? Primero estará el cuero natural y luego estarán los zapatos. Primero estará el algodón y luego estará las prendas de vestir de algodón, ¿no? Primero estará el cerdo y luego estarán los embutidos, ¿entienden? Es así como está un poco organizado el sistema armonizado. El sistema armonizado es usado por más de 200 países y uniones aduaneras, lo que supone más del 98% de las transacciones internacionales. Todos usamos el sistema armonizado, bueno, el 98% que es la gran, gran, gran mayoría, y pues todos forman parte de esta información. Y es un poco más es lo más inteligente en realidad que pueden en general hacer todos los países. ¿Por qué? Porque es como hablar un mismo idioma, no es como uniformizar el idioma. Aquí hablamos japonés, chino, mandarín, inglés, español, portugués, bueno, para que no nos desviemos un poco de la diversidad de idiomas que se tienen,
se tiene el sistema armonizado, que cuando tú dices, no sé, pues 39, 16, 90, 90, ya sabes qué partida o qué productos, de qué productos se está hablando. Aquí tenemos un poco, estos son los productos naturales, ¿no? Que les comentaba. Estos son la sección del 1 al 5, ¿sí? La sección del 1 al 5. En la sección 1 está el reino animal, ¿sí? En la sección 2 está el reino vegetal, ¿ok? Todo lo que es en forma primaria, vuelvo a repetir, ¿sí? Por ejemplo, aquí no están los espárragos en salmuera o en algún otro aceite, no. Aquí están los espárragos como tal, ¿ok? Las grasas y aceites están en la sección 3, ¿sí? Todo tipo de aceites, todo tipo de grasas, están en la sección 3. En la sección 4 están los alimentos un poco más elaborados, ¿sí? Y en la sección 5 ya están los minerales, ¿sí? Nuevamente en su forma primaria. Zinc en su forma primaria, plata en su forma primaria, bronce en su forma primaria, etcétera, etcétera, etcétera. La nomenclatura es una lista, relación o nómina sistemática, descriptiva, ordenada y metódica de mercancías que son objetos de comercio internacional de acuerdo a un sistema preestablecido formando un sistema de clasificación arancelaria. ¿Ok? Cuando hablamos de clasificación arancelaria es brindarle un arancel o brindarle una partida arancelaria a un producto. A eso llamamos la clasificación arancelaria. ¿Y en dónde nos apoyamos para hacer esa clasificación arancelaria? En la nomenclatura, ¿no? En el sistema armonizado. En eso nos apoyamos. La clasificación arancelaria es la metodología lógica que permite determinar correctamente el código numérico de las mercancías objeto de comercio internacional, ¿sí? Pero para poder clasificar, ¿no? Para poder clasificar, eh, no es que simplemente digo, ah, bueno, acá dice animales vivos y aquí van todos los animales vivos. No, tengo que revisar y verificar primero la nomenclatura, es decir, el sistema armonizado, es decir, el arancel, ¿bien? Y luego de eso revisar las notas explicativas. Ya un poquito más adelante vamos a hablar sobre las notas explicativas, pero les estoy dando un pequeño avance, ¿sí? Cuando yo clasifico una mercancía, no es simplemente porque, bueno, a mí se me ocurra o así yo lo quiera, no. Tiene un porqué, uno tiene eh, una manera de hacerse, ¿no? Por eso existen las reglas de interpretación, ¿sí? Que también vamos a ir viendo un poquito más adelante. La nomenclatura estadística facilita el análisis económico. A través de la nomenclatura no solamente puedes tú diseñar o puedes colocar una partida arancelaria, sino también saber cuánto se está importando, cuánto de esa mercancía se está importando, cuánto en monto vale esa mercancía actualmente, qué proveedores o qué importadores están haciéndolo, de qué países viene esta mercancía o esta nomenclatura o eh, esta partida utilizada, ¿no? Entonces, en la nomenclatura no solamente es para darle o brindarle una especie de número a esa mercancía, sino también para que nos ayude en general a poder, hacer un análisis, ¿no? Posterior sobre el movimiento de esta partida, ¿no? Incluso puedes saber quién es su importador más frecuente, cuánto en montos, valores, SIP o FOB está importando, ¿no? Eh, cuánto de montos se está recaudando a través de esta partida arancelaria, etcétera, 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 de posibilidades estadísticas que te puede ofrecer la nomenclatura.
Bueno, como decía, facilita el análisis económico y agrupa principalmente las mercancías en tres grandes grupos que son materias primas, semifacturadas y manufacturas. Semimanufacturas, perdón, y manufacturas. Está concebida para ser utilizada como un documento que acompañe los derechos de aduana formando el arancel. ¿Ok? El sistema armonizado solo, sin ningún tipo de derechos, es el sistema armonizado como tal. Pero si a la par ves cuáles son los derechos asignados o el valor asignado, ya se convierte en un arancel. ¿Ok? Veamos aquí bueno, en la información que tenemos, aquí en normas legales, por ejemplo, ya me lo había descargado. Mm, bueno, aquí está el arancel, ¿no? Como les decía, aquí están las secciones, un poco para que vayan viéndolo, conociéndolas. Aquí está la estructura, ¿no? Ya más o menos, más adelante la vamos a ver, las reglas para la interpretación y la parte de acá ya aparece como tal el código, es decir, el código de 10 dígitos en algunos casos, la descripción y el ad valorem que paga, ¿no? En este caso pagan 0% este tipo de mercancía. ¿Cuál pagaría, por ejemplo, 6%? Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar. Y si es carne de especie bovina, ¿no? 11%, ¿no? Tocino sin partes magras, 11%. Tocino sin partes magras y grasas de cerdo pagan 11%, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más paga 11%? Okay, bueno, atunes de aleta amarilla no pagan 0%. Listado de bonitos de vientre rayado 0%. Patudos o atunes de ojo grande 0%, es decir, no pagan los valores al momento de ser importados. Cosa que sí sucede, por ejemplo, con las tripas, vejigas y estómagos de animales, ¿no? Tripas y vejigas pagan 6%. No. ¿Qué otra mercancía? Por ejemplo, estas de acá, flores y capullos, rosas. Las rosas pagan 6%. Los claveles en miniatura pagan 6%. Los demás pagan 6%, ¿no? Entonces, esto de aquí, ver de su partida arancelaria, su descripción y su ad valorem o derecho ad valorem a cancelar, eso ya lo convierte en un arancel, ¿ok? Sigamos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que haya dicho que no entiendan? ¿No? ¿Todo bien? ¿Entendieron todo? ¿Puedo hacer práctica entonces? Muy bien. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías o denominado también SA o sistema armonizado. Bien. ¿Para qué clasificamos una mercancía? Identificar a las mercancías mediante códigos numéricos, primero para identificar, ¿verdad? Para identificarlas, para saber qué tipo de mercancías es mediante códigos numéricos, que ya los vimos un poquito en lo que les estaba mostrando. Para ubicar estos códigos numéricos en el arancel de aduana, ¿ok? Ubicas así esa mercancía o esa información en los códigos numéricos en el arancel de aduanas. Ah, pero Mari, no te preocupes, está en la página, perdón, sí, en el aula virtual, ahí está el PDF. Puedes descargártelo cuando desees, ¿ok? Igual, yo paso mientras voy explicando cada una de las diapositivas, así que tranquila.
Le decía, identificar, ¿para qué clasificamos una mercancía? Primero para identificar, saber a qué código numérico pertenece, ¿sí? Primero para eso, para identificar, saber a qué código numérico pertenece. Segundo, para ubicar estos códigos numéricos en el arancel de aduana, ¿ok? Entonces ya sé qué mercancía es, ya sé qué partida arancelaria le toca, entonces ya tengo esas dos primeras cosas, ya lo identifiqué y ya lo ubiqué, ¿no? Y al ubicarlo, encuentro qué derechos se le aplican a esa partida arancelaria, ¿ok? Entonces, ya tengo las tres cosas importantes que vimos en el arancel que les mostré, que es la codificación, la descripción y el tema arancelario o el tema de derechos aplicables, ¿sí? Esas tres columnas son las tres cosas por las cuales clasificamos una mercancía. Bien, la codificación numérica se convierte en un lenguaje económico universal, ¿sí? Generalmente, como les decía, bueno, por estructura, los 6 primeros dígitos están codificados de una manera internacional, es decir, lo mismo aquí que en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Entonces, al ser lo mismo, se convierte en un lenguaje económico universal. No todos utilizan ese sistema armonizado. Y tenemos rapidez en el comercio internacional, ¿no? Porque un poco ya se ubica y se identifica qué tipo de mercancía es la que se está importando. ¿Cuál es la estructura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías? Este tiene una estructura. Vamos a verla a continuación. Bueno, la nomenclatura se divide en sección, capítulo, subcapítulo, partida y subpartida del sistema armonizado. ¿Ok? Esa es la estructura. Sección, capítulo, subcapítulo, partida, subpartida del sistema armonizado. Bien. Dentro de esa estructura se apoya dentro de las reglas generales interpretativas. Bien, estas reglas generales interpretativas son como una especie de ayuda, ¿no? Por ejemplo, dice, no sé, pues los refrigeradores, ¿ya? Un ejemplo, no es que sea así, pero es un ejemplo, ¿ok? Puedes poner ahí los refrigeradores, y en las reglas interpretativas te dice, aquí van todos los tipos de refrigeradores, de una sola puerta, de dos puertas, que hacen hielo, que no hacen hielo, no sé, pues con puerta de vidrio, etcétera, pero no van los congeladores, ni van las pequeñas cámaras, las pequeñas cajas frigoríficas que, por ejemplo, utilizan los dentistas. Los dentistas tienen unas pequeñas cámaras frigoríficas, pequeñas, no son grandes, no son refrigeradores. ¿Para qué? Para mantener ahí bajo una temperatura estándar. ¿Qué cosas? Vacunas, medicamentos, etcétera, ¿no? Ya, eso no va en esa partida de refrigeradoras, ¿no? Y ahí te dice incluso dónde va, ¿no? Te dice, esas no van aquí, excepto tal, 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 dado que se clasifican en la partida número tal. Ah, ok, entonces es como que no solamente te ayuda y te orienta, sino que además te dice hacia dónde mirar. Y bueno, en el sistema armonizado no solamente está la estructura, sino también sus enmiendas. Luego del sistema armonizado tenemos la partida nandina. ¿Qué es la partida nandina? La partida nandina es una partida a nivel de 8 dígitos. ¿Ok? Decíamos que los 6 primeros dígitos son de la sección, el capítulo y el subcapítulo. ¿Ok? Sección, capítulo y subcapítulo son los 6 primeros dígitos. El dígito número 8, es decir, 7 y 8, que son 2, corresponden a la partida nandina. ¿Qué significa la partida nandina? ¿Tiene que ver algo con nandito? No, no tiene nada que ver. Las partidas nandinas son eh, a nivel de CAN, ¿ok? Es decir, Comunidad Andina de Naciones, y la antigua Nandina, que era básicamente el Mercosur,
¿sí? Ahorita el Mercosur, bueno, sí está activo, ¿no? Obviamente, y a través de él se utiliza esta subpartida andina. Bien, tanto así que, por ejemplo, puede haber eh, una equivalencia de partida andina con la partida del sistema armonizado con respecto a la verificación de certificado de origen. Por ejemplo, no podría, es un ejemplo, no es así, es un ejemplo nada más, podría decirse que la partida 01012050, ¿no? Es la partida a 8 dígitos nacional, ¿ok? Pero es una línea en la 01012010, 01012020, 01012030, 01012040, ¿no? Y estábamos hablando de la 2090, supuestamente, ¿no? Entonces, ya todas estas de ahí están comprendidas dentro de la 90. ¿Y por qué? ¿Por qué las desglosan así? Porque lo más probable es que cada una tenga una característica específica. No sé, puede ser de densidad 1%, de densidad mayor a 5%, de densidad de 6 a 10% y de densidad de 90 a más, ¿no? Algo así. Entonces, eh, cada una se considera como una adicional, pero además adicional es polivalente con la de 8 dígitos, que es la 90 que estábamos hablando. Tiene su propia normatividad y tiene su propia estructura. Y luego ya cuando hablamos de la nomenclatura a nivel de 10 dígitos exactos, hablamos de aranceles nacionales. Incluso hay subpartidas nacionales que tienen hasta 12 dígitos, ¿sí? ¿Por qué tienen 12 dígitos? Porque generalmente los dos últimos dígitos son para diferenciar ciertas características específicas, pero por lo general no tienen más de eh, ramas, por así decirlo, que llegan a 12 dígitos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, 01, 01, 20, 90, 10, 01 y 10, 02. La 1001 paga 6% y la 1002 paga 0%. ¿Por qué la 1001 paga 6%? No sé, porque tiene una densidad mayor al 50%. Y la otra paga 0%. ¿Por qué? Porque la densidad es menor a 50%. Entonces, de esa manera se identifican, ¿no? Y se separan, ¿no? Creo que no he encontrado más de dos de su partida nacional de 12 dígitos, ¿no? Eh, bueno, sí, más o menos es eso, ¿ok? Aquí vamos a indicar la estructura del sistema armonizado a partir de la sexta recomendación de enmienda, que es la del 2017, que fue o que entró en vigencia a partir del 1 de enero, perdón, del 2017. ¿Ok? La siguiente se supone que va a salir en el 2027, es decir, cada 10 años. La anterior fue del 2007. ¿Ok? Antes del 2017 se utilizaba la partida, o mejor dicho, el sistema armonizado, actualizado o enmendado hasta el año, a partir del año 2007 en adelante. ¿Ok? Actualmente tiene 21 secciones, 97 capítulos, 1226 partidas, 5019 subpartidas, tiene 6 reglas generales de interpretación y tiene nandinas en general, pues para sección, capítulos y subpartidas, ¿no? Que es lo que vemos en la parte de abajo a la derecha, NLS, NLC y NLSP, ¿ok? Esa es la estructura, vuelvo a recalcarla, estructura del sistema armonizado, tiene sus secciones, capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas y notas legales incluso también. Las partidas son específicas y genéricas, ¿ok? Y las subpartidas son cerradas de primero y de segundo nivel. A eso es a lo que me refería con el 01 y 02, primero, segundo nivel, ¿ok? No hay más de 2 niveles. Ah, sí, claro. Aquí está. Uy, ahí está. Ese es el triángulo nuevamente para que lo vean. Esta es
La estructura del sistema armonizado, como le decía, se divide en secciones, 21 secciones, que comprenden 97 capítulos. Dentro de ellos hay 1.226 partidas y dentro de esas partidas hay 5.019 subpartidas. ¿Ok? Para poder utilizarlos como base, hay 6 reglas generales de interpretación que ya las vamos a ver, ya las vamos a conocer, ya vamos a saber qué dice cada una de ellas, y las opciones de la Nandina, ¿no? Nandinas en general, ¿no? Que es la otra parte del sistema armonizado. Bien, ojo que estos están comprendidos dentro de una dentro de otra, por si acaso, ¿eh? Las 5.019 subpartidas están comprendidas dentro de las 1.226 partidas, las 1.226 dentro de los 97 capítulos y los 97 capítulos dentro de las 21 secciones. Ay, ok, acá está. Les decía que esta era también otra estructura un poco más lineal, no tan piramidal como la anterior, que hablaba sobre, bueno, que indicaba que las partidas eran específicas y genéricas, ¿no? Es decir, hay muchas partidas que, por ejemplo, dicen rosas, pero no te dice si es blanca, si es roja, no sé, pues por ahí alguien, no sé, es un ejemplo, no, no es que sea así, es un ejemplo. Por ahí pueden decir que existen las rosas, no sé, rosas Kulki, rosas Oak, rosas Blend, rosas Zip, no sé, ¿no? Distintas clases de rosas, ya, pero en el sistema es más genérico, no habla de rosas en general, ¿no? Entonces todas las rosas van ahí, a menos que en el sistema armonizado siguiente se desglose, ¿no? Eh, y como por ejemplo sucedió de la arancel 2007 al 2017, que en algunos casos, por ejemplo, hablaban de peróxidos, ¿no? Y luego hablaban de peróxidos, no sé, monosódicos, peróxidos tal, peróxido tal, peróxido tal. Entonces, ya no todos los peróxidos se colocaban en una sola partida, sino se tenía que buscar específicamente qué peróxido, de qué o de qué combinación se consideraba para poder clasificarla correctamente. Cuando hablamos de sus partidas, que son a 10 dígitos, ¿no? Hablábamos de sus partidas cerradas, que son las que conocemos normalmente, y las de primer y de segundo nivel, que son ya de 12 dígitos, ¿no? Ya se pasan un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los libros existe eso, pero su partida sigue siendo una, solo que para el nivel interno, para el nivel nacional, por ejemplo, los libros que terminan en 01, que son clasificados en 01, no pagan, no pagan IGB, no pagan los valores, no pagan nada por la ley del libro. Y los que sí pagan, que son los libros que generalmente son de apuestas, de horóscopos, etcétera, de cosas que no tienen nada que ver con culturizar, por así decirlo, sí pagan 6% y pagan su IGB y sus valores y todo lo demás. Esa es la estructura del arancel de aduanas ya en números, ¿ok? Esto es lo que les decía. Las 4 primeras se llaman las partidas, es decir, el número del capítulo y el número de la partida. Esos son los 4 primeros dígitos. Los 6 primeros dígitos, ¿no? Voy a resaltarlo aquí con el lapicito. Ya. Esos de acá, ¿no? Esos de acá son lo que conocemos como partida, ¿ok? Son los que conocemos como partida. ¿Qué es esto? Son los cuatro primeros dígitos de la partida, ¿ok? Luego de eso tenemos otros códigos más, los 6 primeros números que son los internacionales, que ya no solamente comprenden el número de capítulo y el número de partidas, sino también 2 números adicionales que son parte del sistema armonizado. Estos 6 números, estos 6 primeros números,
son considerados números internacionales, ¿ok? Son considerados números internacionales. Con estos 6 primeros números puedes clasificar una mercancía aquí, en Bélgica, en Chipre, en Japón o en Malasia, ¿ok? Para todos los, ese es para todas las mercancías en general, ¿bien? Luego viene una subpartida nandina, que es a 8 dígitos, que es lo que viene acá, lo que dice acá, ¿bien? Poner otro color porque no se ve nada. Esto de acá, subpartida nandina, es a 8 dígitos, ¿ok? Y la subpartida nacional o SPN, como algunas veces se abrevia, SPN, subpartida nacional, ya es a 10 dígitos y esto ya es a nivel local, por si acaso, ¿sí? Esto ya es a nivel local. Esto es internacional, los 6 primeros dígitos es internacional, ¿ya? Pero si tú le das, por ejemplo, no sé, pues 20, 30, 01, 0090, ellos te van a decir, ok, pero los 4 últimos no me interesan porque no son a nivel internacional. Ah, pero a mí sí me interesan porque sí son a nivel nacional, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la estructura en números de la arancel de aduanas? ¿Hay algo que no hayan entendido muy bien? ¿Nada? ¿Han entendido todo? Perfecto. Muy bien, José. Entonces vamos a hacer nuestro pequeño break de 10 minutos que siempre hacemos para poder ir a sacar a pasear al perrito, ¿ya? Y después regresamos. Son las 8:07, 8:08. Regresamos a las 8:18 para seguir con lo que viene.
Bien, muy bien, chicos. Ya regresamos con lo que estábamos viendo. Ya, bien, sigamos. Entonces, vuelvo a repetir la explicación sobre el tema de la estructura del arancel, ya sobre los números, ¿ok? Vuelvo a repetir que los 4 primeros dígitos, primero ves, los 2 primeros hablan del número del capítulo y los 2 segundos sobre el número de la partida. A estos 4 se le llama partida, ¿no? O número de partida. Cuando hablamos de subpartida del sistema armonizado, SSA para la abreviación, hablamos de la subpartida a nivel internacional. ¿Ok? Los 6 primeros dígitos son dígitos internacionales, es decir, el mismo número que le dan aquí en el Perú es para la misma mercancía en Chile, la misma mercancía en Estados Unidos, la misma mercancía en Canadá, México, no sé, Groenlandia, no sé, el país que se te ocurra. Todos a 6 dígitos son subpartidas a nivel de sistema armonizado y es equivalente en cualquier país que esté dentro de, que utilice el sistema armonizado, ¿no? Luego sigue la subpartida andina, que es a nivel de 8 dígitos, ¿no? Generalmente en algunos casos dice 00, en algunos casos tiene otro número, ¿no? Y cuando tiene otro número, se tiene que verificar cuál es su número equivalente con respecto a la subpartida andina. Y su partida nacional es a nivel de 10 dígitos, ¿no? Cuando hablamos de 12 dígitos, bueno, son subpartidas nacionales de nivel 1 o 2. ¿No? Generalmente a estos códigos se le agrega el 01 o el 02, por eso son nivel 1, nivel 2, ¿ok? No es correcto decir que la partida tiene 12 dígitos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. La partida siempre va a tener 10 dígitos. Estos dos números adicionales que se colocan para temas de diferenciación son considerados más que nada como una especie de código adicional a la partida, ¿sí? No es considerado como parte de la partida, ¿no? Es como que si tú das una partida de 12 dígitos, te van a decir, oye, pero está mal, la partida no es de 12, es de 10 dígitos siempre. Sigamos. Vuelvo a repetir, este es el tema de la estructura del arancel de aduanas del Perú, ¿no? Los dos primeros, los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 capítulos, partida del sistema armonizado, 4 dígitos, su partida del sistema nacional, su partida andina y su partida nacional. Esta información está en el arancel, ¿sí? Esa información está en el arancel. Esta misma estructura, así como la ven, está en el arancel, ¿ok? Es la misma, es la misma figura. Eh, Vuelvo a repetir, 1, 2 indica el capítulo, ¿no? 1, 2, 3 y 4 indican la partida arancelaria. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta el dígito 6 indican la subpartida del sistema armonizado. Y hasta el 8 indica la subpartida andina y hasta el 10 indica la subpartida nacional o SPN. ¿Ok? Subpartida nacional. Como ya les decía, para agrupar o para organizar mejor se han realizado secciones, capítulos, ¿no? Capítulos, partidas, subpartidas, ¿sí? En la sección agrupa con carácter de generalidad a una o varias categorías de mercancías identificadas en números romanos y se expresan a modo de títulos. Para el sistema armonizado son 21 secciones, ¿ok? Por ejemplo, la sección 5 son los productos minerales. Todos los productos minerales que conocemos van en la sección 5. Hablamos de productos minerales, por ejemplo, como plata, como oro y sus manufacturas, ¿sí? Plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas van en el capítulo 7, no en este caso. Perdón, en la sección 7. En la sección 5 es productos minerales y en la sección 7 son
plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas. Todo lo que tenga que ver con eso y sus manufacturas, ¿no? Plástico y caucho, van en la sección 7. Ahora los capítulos, los capítulos. Es la desagregación de una parte de una sección, ¿sí? Por ejemplo, una sección puede tener varios capítulos, sí, puede tener varios capítulos. Identificados en números arábigos. Los números arábigos son los números que conocemos hoy en día, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Se expresan a modo de títulos y son 97 capítulos. Por ejemplo, el capítulo 77 está vacío, ¿sí? El capítulo 77 está vacío, no tiene ninguna descripción. El capítulo 25 dice sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos. Entonces, todo lo que sea, ¿no? Ese producto, sal, azufres, tierras y piedras, yesos, cales y cementos, van en el capítulo 25, ¿ok? En el capítulo 70 van los vidrios y sus manufacturas, como por ejemplo los vasos, las jarras, ¿no? Los candelabros, los jarrones para poner las flores, etc. Todo lo que es vidrio y sus manufacturas va en el capítulo 70. Los subcapítulos es la desagregación de un capítulo, ¿no? Y se expresan en números romanos y solo se presentan en aquellos casos que por la naturaleza de las mercancías se necesita un reordenamiento dentro del capítulo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas, ¿no? Algunas partidas, código de, perdón, aquí hay algunos ejemplos de partidas, ¿no? Cuando hablábamos de partidas hablábamos de códigos de 4 dígitos, ¿no? Acá dice que se expresan una o varias mercancías o categorías de mercancías respecto al capítulo que pertenecen, se expresan a modo de texto de partida, ¿ok? Eso es muy importante que conozcan o que entiendan cuando hablamos de texto de partida. Son 1221 partidas, es decir, a 4 dígitos. ¿Son específicas o son genéricas? Por ejemplo, ahí tenemos 3 ejemplos. La 2502 dice pintas de hierro sin tostar. ¿Ok? Y la 2806 dice cloruro de hidrógeno y ácido clorosulfúrico. ¿Ok? La 2530 son materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte. No es como que, oye, pero aquí no está todo lo que yo necesito. Ok, ahí está. En algunas partidas indican materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte, ¿no? Y también es bueno que revisemos siempre las notas, ¿no? Las notas del arancel. Hay partidas específicas y partidas genéricas, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta eso. Las partidas específicas son las que expresan detalladamente a la mercancía, como por ejemplo candados, como por ejemplo puertas, como por ejemplo lentes, como por ejemplo, no sé, bidones de plástico, ¿no? No es posible conducir a errores. Es decir, cuando ya es muy específico, es muy difícil que digas, pero esto se puede interpretar o esto se puede, eh, puede prestarse a una interpretación o a una segunda opinión. No. Cuando hablan de partidas específicas o la partida ya es muy específica, no es posible conducir errores. Es decir, no es posible que se refute esa información. Por ejemplo, candados, cerraduras y cerrojos de metal común, ¿no? Pero también hay partidas genéricas que son un poco más abiertas, designas ampliamente el contenido de la mercancía y permiten en primera instancia especular de su contenido y conducirnos a errores. Agrupa mercancías no expresadas en otras partes, ¿no? Por ejemplo, preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, ¿no? Puede haber preparaciones alimenticias a base de lácteos, preparaciones alimenticias a base de granos, preparaciones alimenticias a base de, no sé, pues, de cereales, ¿ya? Y ya, si el mío no es ni de grano, ni cereal, ni de lácteos, sino es, no sé, pues, es de leche de almendra, ¿no? Bueno, leche de almendra no es considerada como un lácteo como tal, porque no viene de la vaca. ¿No? Entonces, podría ir tranquilamente dentro de preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, ¿no? Les tienen que tener muy, muy, muy en cuenta esto. Las partidas son específicas
y también son genéricas, ¿no? Podemos encontrarnos con partidas que nos indiquen específicamente el producto que estamos clasificando o que simplemente no nos especifique, ¿no? Y podamos utilizar una partida genérica que, como por así decirlo, todo entra en esa partida, ¿no? Es como que una partida abierta a interpretación. Eh, Esa es un poco la imagen de cómo es que se considera la partida cuatro dígitos, ¿no? Las dos primeros son el número de capítulo y luego el número de orden o de la partida, ¿no? Y que es una designación específica o genérica. Este es a nivel de subpartida, ¿no? Acá tenemos los dos primeros, que es el número de capítulo, número de orden, y en los tres últimos, por ejemplo, eh, son de desdoblamiento, ¿no? También pueden ser cerradas de primer y de segundo nivel. A ver, un segundo la anterior para que su compañera vea. A ver. Tengan en cuenta estas imágenes, chicos, ¿sí? Es muy, muy, muy importante que consideren esta información. Bien, entonces sigamos. Como decía, esto ya es a nivel de subpartida, es decir, de 3. ¿Ok? Y ese es el ordenamiento de las mercancías en el sistema armonizado. El orden es agrupar primeramente las mercancías de acuerdo a la materia, como les comentaba al principio, que pertenecen ya sea en un estado natural o con cierto grado de trabajo. Pero este cierto grado de trabajo es un grado de trabajo bastante primario, ojo, ¿ah? Y están considerados dentro de la sección 1 hasta la sección 15. ¿Ok? La segunda forma de agrupación es ordenándolas por la importancia de su uso o función de la mercancía. Aquí la materia pasa a un segundo plano, siendo por tanto relevante el aspecto tecnológico en su fabricación. Se refleja en las secciones del 17 hasta el 21, ¿no? Aquí más o menos es como vemos, eh, ya, a ver, Mari, para que tomes nota. Es básicamente lo primero, ¿no? Pero esto ya es a nivel internacional con su desdoblamiento, su partida a nivel de sistema armonizado significa su partida a nivel internacional, ¿no? Bien, como les decía, eh, un poco partiendo en dos, ¿no? Un poco partiendo en dos, el sistema armonizado, el arancel como tal, de la sección 1 hasta la sección 15,
¿sí? De la sección 1 a la sección 15, habla básicamente de las materias y, bueno, las materias primas, ¿no? En su estado natural o cierto grado de trabajo, que es un trabajo, es un grado muy primario, ¿verdad? Y están considerados dentro de la sección 1 hasta la sección 15. Y de la sección 16 en adelante, es decir, hasta la 21, es ya un poco lo que se refleja según su importancia de uso o función. Estos ya son elementos mucho más elaborados, ¿no? Como por ejemplo electrodomésticos, muebles, no sé, manufacturas en general, ¿no? Que un poco reflejan su grado de elaboración, ¿no? Y su uso y su función. Esto también es muy importante que lo conozcan, esa es un poco la imagen que deberíamos tener al momento, la primera imagen, la imagen primaria, la imagen eh, inicial, por así decirlo, que deberíamos tener al momento de clasificar una mercancía. Bien, a ver, sigamos. Bueno, esto es igual lo mismo, ¿no? Un poco, y también aquí hemos agregado la información de qué capítulos comprendería, ¿no? De acuerdo a su materia, reino animal, vegetal o mineral, naturaleza de la materia, insumos, manufacturas y manufacturas de estas materias, ¿no? Por ejemplo, aquí entran los plásticos y sus manufacturas, entran cuero y sus manufacturas, ¿no? Entra todo lo que es el tema vegetal y bueno, en este caso eso no se manufactura, pero sí se procesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, entran la salsa de tomate, la salsa bueno, alguna salsa conocida, ¿no? El vidrio, que es básicamente arena, ¿no? Que es una materia prima mineral, ¿no? Y sus manufacturas, ¿no? Todo lo que sea del capítulo 1 al capítulo 83, ¿ok? Aquí también ingresa, por ejemplo, como les decía, el algodón y sus manufacturas, ¿no? Todo lo que es capítulo 61, 62, 59, 58. Y del 84 al 97 ya hablamos de maquinarias mecánicas, eléctricas, ¿no? Bueno, materiales de transporte, medios de transporte, instrumentos, aparatos, armas, etcétera, ¿no? Aquí entra los electrodomésticos, los muebles, los transportes aéreos, marítimos, fluviales, bueno, las armas de fuego, los juguetes, los útiles escolares, por ejemplo, ¿no? Todo eso ingresa desde el capítulo 84 hasta el 97. Y ya vamos a entrar a las reglas generales de interpretación, ¿sí? Vamos a hablarlas hoy día, pero igual la próxima clase vamos a hacer eh, un pequeño resumen, una pequeña revisión rápida de lo que hemos hablado el día de hoy también, para que no se mareen tanto, para que vuelvan a recordar un poco a qué se refiere cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué son las reglas generales de interpretación? Son normas que dan las pautas y los procedimientos para lograr, perdón, una correcta clasificación arancelaria. Bien, no es que vayamos a clasificar por clasificar. Hay algunas reglas de interpretación que debemos considerar para poder asignar una partida arancelaria a una mercancía. Obviamente estamos hablando de las partidas arancelarias que son un poco más difíciles de encontrar en qué partida iría, ¿no? Por ejemplo, como vimos, es más que nada para las partidas que son genéricas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si estamos importando candados y tenemos una partida que dice candados, entonces no hay mucho que interpretar, no hay mucho
que pueda utilizar. Candados van donde dice candados, ¿no? Si hay una partida que es específicamente que dice puertas, específicamente dice puertas, puertas de madera, entonces tú lo pones donde dicen las puertas de madera, porque eso es lo que estás importando, puertas de madera, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás trayendo, no sé, pues, eh, no sé, por ejemplo, estás trayendo un purificador de aire, ¿no? ¿Qué es un purificador de aire? Puede ser un aparato, ¿no? Pero también puede ser estos sprays que venden en los supermercados, que un poco es como los Glade, ¿no? Que echas en la casa, ¿no? Y bueno, y dejan la casa oliendo mejor, ¿no? Puede ser eso, puede ser un purificador de aire, puede ser los respiradores que ahora hoy en día se están importando mucho, también algunos los llaman purificadores de aire. También puede ser algún tipo de aparato, ¿no? Tipo eh, aire acondicionado, ¿no? Que extrae el aire y lo purifica, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, hasta 6 o 7 partidas posibles. Entonces, tendríamos que conocer el producto para poder saber a dónde va, ¿no? Pero eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Después dice que las reglas generales de interpretación uniformizan la correcta ubicación de las mercancías en la nomenclatura del sistema armonizado, ¿no? Uniformizan, es decir, te dan las pautas generales, ¿no? No es que tú lo interpretes a tu manera y luego el vista de aduana lo puede interpretar a su propia manera y luego en el Tribunal Supremo puedan interpretarlo a su propia manera. No. Cada uno tiene su propia interpretación, perdón, cada uno se rige bajo las mismas reglas y normas generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú mandas a clasificar un producto a la aduana no te dice, señor, la partida es tal. No, la aduana te emite un documento donde no solamente te da la partida, sino que además te dice en qué partida va, qué regla ha utilizado y por qué está yendo en esa partida, ¿no? Ya más adelante también vamos a conocer dónde puedo conseguir esa información. Ya, todo eso lo vamos a ver en las próximas clases. Las reglas generales de interpretación determinan los procesos a seguir para clasificar las mercancías cuando su identificación no resulte clara según los textos de partidas y notas legales, ¿no? Es básicamente para eso y lo que les decía, ¿no? Cuando no tengas clara una identificación de a dónde va tu producto, según los textos de partida, es decir, los textos específicamente de las partidas que indican, por ejemplo, en el caso de los candados, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Si no tenemos claro a través de los textos de partidas y las notas legales de los capítulos, entonces utilizamos las reglas de interpretación. Y definen que la clasificación de mercancías debe realizarse por etapas. Al inicio a nivel de partida arancelaria, ¿no? Partida arancelaria PA, y luego en la subpartida de primer nivel y al final de la subpartida del sistema armonizado de segundo nivel. Son 6 reglas generales interpretativas, ¿ok? Son 6 las reglas generales interpretativas. Forman parte de la estructura del sistema armonizado, es decir, no es que sean o sea, no es que están escondidas en algún lugar, no. Están en el arancel, es más, en el arancel que les mostré, ahí también están las reglas interpretativas, generales interpretativas, también están ahí, y obviamente forman parte del sistema armonizado. Establecen principios de clasificación aplicables a toda la nomenclatura del sistema armonizado. La correcta aplicación de estas reglas conduce a la determinación de la partida que corresponde aplicar a cada mercancía. ¿Ok? En las reglas generales de interpretación se establece un procedimiento de clasificación por grado de las mercancías en el sistema armonizado. Las 5 primeras reglas clasifican a nivel de partida arancelaria. Y la regla número 6 permite clasificar a nivel de subpartida. ¿Ya? Las notas legales. ¿Qué son las notas legales? Eso no lo he mostrado. Aquí se los muestro. Acá está.
Esto, por ejemplo, no sé si se ve bien o muy chiquito, para abrir mejor el de acá. Bueno, este es el decreto, esta es, bueno, esto es lo que le decía de las subpartidas, ¿no? Estas son las reglas de interpretación, reglas para la aplicación del arancel. Acá está la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, y ya, todo está ahí. Y, no, esas son las reglas, perdón. Primera, segunda hasta la sexta, ¿no? Aquí está, aquí está. Estas son las notas de sección y notas complementarias nandinas. Estas notas de sección son las notas que son como una especie de consideraciones especiales que se deben tener para poder clasificar estas mercancías. Por ejemplo, en animales vivos y productos de reino animal. Dice, en esta sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario a los animales jóvenes de ese género o de esa especie. Cuando habla de esto, por ejemplo, del tema del género, ¿no? Por ejemplo, acá dice burros, ¿no? Dices, no, pero yo quiero traer una burra. Caballos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Ya, pero yo quiero traer una yegua. Ya, entonces, para eso está la nota de sección, que te dice que cualquier referencia a un género o una especie determinada de un animal se aplica también. Es decir, si acá dice caballo, también puedes aplicarlo para las yeguas, ¿no? Si acá dice asno, también puedes aplicarlo para los asnos hembras, ¿no? Algo así. Acá dice mulos, ya, también puedes aplicarlo para para su género en femenino, ¿no? ¿No? Pero, y bueno, incluso, bueno, básicamente es lo que dice esa primera parte, ¿no? Salvo disposición en contrario a los animales jóvenes de ese género o a esa especie, ¿no? Dice, salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados. Es decir, cuando hablen de productos secos, también es lo mismo que hablar de productos deshidratados en esta sección. Evaporados o liofilizados, ¿ya? Especial para la nomenclatura nandina, en los capítulos 1 y 3, las expresiones reproductoras de raza pura para reproducción o cría industrial, para lidia y para carrera comprenden los animales considerados como tales por las autoridades competentes de los países miembros, ¿no? Esta es una nota complementaria nandina y esta es una nota general de sección. ¿Ok? Entonces, estas son, y todas tienen estas notas, ¿no? Por ejemplo, carnes y despojos. Acá te dicen una nota. Este capítulo no comprende. Y acá te ponen, ¿no? Acá hay una nota complementaria nacional. ¿Ves? Me imagino que, ¿ves? Acá también hay otra. Crustáceos. Nota, este capítulo no comprende. Este capítulo de término pellets designa el producto en forma de cilindro, bolita, etcétera, ¿no? Aquí, ¿ves? Incluso acá te está colocando que cuando hablan de pellets, significa productos en forma de cilindro, bolita bueno, u otra denominación, ¿no? Entonces, estas notas son importantes también que se lean antes de clasificar, porque, por ejemplo, tú podrías estar clasificando algo aquí, ¿no? No sé, pues mamíferos, de la partida 0106, en esta de acá de pescados, porque también hay pescados que son mamíferos, ¿no? O peces que son mamíferos, ¿no? Entonces, acá te dice que no incluye o no comprende ese tipo de mercancía, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Digamos, dice, las notas legales son textos que brindan información ampliatoria, Profesor, excluyente, ¿sí? no se ve la diapositiva. Perdón. ¿Se vio lo de las secciones? No. Creo que no se vio lo de la sección. Este de acá no se vio, ¿no? Chicos, ¿este de acá se vio? No, no, No profesor. se vio nada. Ya, ok. Disculpen, vuelvo a repetir. Cuando hablábamos bueno, cuando hablábamos de las notas, hablaba básicamente de esto, ¿no?
Hablaba básicamente de esto que ven aquí, notas. En esta sección, por ejemplo, vuelvo a repetir, aquí hablaba, por ejemplo, esta primera nota de sección, animales vivos y productos del reino animal, dice, en esta sección cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o a esa especie, ¿no? Por ejemplo, acá te dice dos cosas. Primero que acá colocan, eh, por ejemplo, acá ponen caballos, ¿no? Y su contraparte en género es una yegua, ¿no? Entonces, no me vas a decir, bueno, yo estoy teniendo una yegua, no hay partida para las yeguas, no. Su partida es la misma, perdón, es la misma, salvo, bueno, en ese caso, lo único que lo diferencia es el género, ¿no? Igual para los mulos, los asnos, en general, para todo lo que, bueno, se coloque en un género específico, ¿no? También aplica para su contraparte, ¿no? Estas notas explicativas, esas notas generalmente están en todas las secciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, a ver, acá tenemos otra nota, bueno, por ejemplo, acá de la leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni contenidos en otra parte. Y acá te especifica, perdón, mira, se considera leche, la leche entera y la leche desnatada, descremada total o parcialmente. Ya, acá te dice, ¿no? Se entiende por mantequilla, manteca, la mantequilla, manteca natural, la mantequilla de lactosuero o la mantequilla recombinada, ¿no? Y aquí te da bueno, mucha información específica en general de la partida o de la sección en la que estás, del capítulo, perdón, en el que estás ingresando. Esto también a veces, en algunos casos, es excluyente, ¿no? Es decir, ¿qué significa excluyente? Que lo saca de la partida. Es decir, por ejemplo, en estas de acá, ¿no? Acá dice, por ejemplo, este capítulo no comprende, ¿ok? Y aquí incluso te manda los mamíferos de la partida 0106, ¿no? Acá, los mamíferos de la partida 0106 no pueden colocarse en esta partida. Carne de los mamíferos de la partida 0106 no va, ¿no? Y incluso te ponen entre paréntesis a qué partida sí iría, 0208 o 0210, ¿no? Acá te está incluyendo, acá también te especifica qué significa pellets para ellos, ¿no? Designa los productos en forma de cilindro, bolita, etcétera, aglomerados con simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante, ¿no? Entonces, y bueno, acá habla a nivel nacional y puede tener varios tipos de notas, ¿no? Notas incluso a nivel de Nandina, como por ejemplo la primera, ¿no? La primera tenía información a nivel de Nandina, ¿no? No, acá dice, miren, nota complementaria, esta es nota de sección incluso es, ¿no? Esta es nota de sección en los capítulos 1 y 3. Bueno, comprende los animales considerados como tales por las autoridades competentes de los países miembros, ¿no? Y acá te dan una nota de capítulo y estas son notas de sección, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Muy bien, pero vamos a ver un poco qué son las notas o qué se refiere con las notas. Dice, son textos que brindan información ampliatoria, excluyente, incluyente, aclaratoria, normativa, definitoria, restrictiva o la combinación de alguna de estas. ¿Ok? Acerca del tratamiento, perdón, de las mercancías respecto a una sección, capítulo o subpartida, en ese caso, ¿no? Hemos visto notas de sección, hemos visto notas de capítulo, las de subpartida no las hemos visto todavía, deben estar un poco más abajo, ¿no? Tienen carácter legal. Su consulta es necesaria para tomar decisiones precisas durante la clasificación de mercancías y forma parte de la estructura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Forman parte de la estructura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Ok? Estas notas legales tienen carácter legal, ¿sí? Es decir, cuando realizan una clasificación arancelaria y ven que la nota de capítulo o la nota de sección excluye una partida, pueden
ustedes tomarla como referencia. Es decir, al momento de clasificar pueden decir, y según la nota legal de sección número tal, de la sección número tal, que dice lo siguiente, ¿no? Y indican la nota de sección, pueden colocarlo para, bueno, para temas legales, en este caso para temas de clasificación arancelaria. Aquí están un poquito cuáles son, ¿no? Bueno, un poquito explicadas rápidamente cuáles son los tipos de notas legales. ¿Sí? Las notas aplicatorias en los capítulos 7 y 2 amplían el alcance de contenido de la mercancía a una o a unas partidas. ¿Ok? Las notas clasificatorias dan las normas y pautas para clasificar mercancías con características especiales. ¿Sí? Las notas excluyentes excluyen las mercancías de una sección o un capítulo que pueden comprenderlas en esta sección. Capítulo no comprende, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Notas definitorias definen ciertos términos de uso comercial o común, como los pellets que acabamos de ver, por otros conceptos adicionales. Notas incluyentes incluyen ciertas mercancías en una partida que aparentemente no la contiene. ¿Ok? Notas restrictivas restringen el alcance de contenido de la mercancía en una partida, solo comprende, ¿ok? Solo comprende. Y notas aclaratorias aclaran el contenido de una partida, y las notas mixtas o combinadas combinan dos o más notas explicativas. Notas legales, perdón. Bien, nos vamos a quedar aquí para empezar la próxima semana ya con un poco entrando al tema de la clasificación arancelaria. Lo único que les voy a pedir es que, bueno, en estos días, el día de hoy, el día de mañana, traten de ver un poquito más de información sobre la clasificación arancelaria, cómo se hace, cómo se realizan las notas legales, cómo se interpretan las notas legales. Si es posible, descárguense el arancel de aduanas, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en el aula virtual. Tenemos tanto el arancel como las notas explicativas, ¿ya? Ojo, notas explicativas no es lo mismo que notas legales, ¿ya? Vamos a darle un pequeño vistazo así rápido, flash, a las notas explicativas, por ejemplo. Bueno, estos son miles de páginas. No sé qué página será esa, vamos a revisar. Ok, estamos en el capítulo 42 aquí. Vamos a ver acá en qué número estará. Consideraciones generales, producción de acero. mm, Incluso acá te dice qué significa operaciones mecánicas, todo. Ya, miren, por ejemplo, aquí dices, partes identificables como destinarias exclusivas o principalmente los aparatos de las partidas 8525 a 8528, ¿no? Aquí, por ejemplo, van. Mire, acá dice, por ejemplo, entre las partes que se trata se pueden citar las antenas y reflectores de cualquier tipo, los dispositivos de orientación de antenas receptoras para la difusión o televisión, los muebles especiales diseñados para montar aparatos de la partida 8525 a la 8528, los filtros y separadores de antenas y los chasis, ¿no? Todo eso, por ejemplo, estoy trayendo un mueble especialmente diseñado para la 8525, creo que son monitores y proyectores, por ejemplo, ¿no? Para un monitor de rayos de tubos catódicos, perdón. Entonces, no va, podría ir ese mueble que es de metal, podría ir donde van los muebles de metal. Pero según las notas, en la nota explicativa de acá, nos indica que pueden ir los muebles especialmente diseñados para montar aparatos de las partidas
8525 al 8528. Entonces, como este mueble es especialmente diseñado para estos proyectores catódicos, entonces debería ir en aparatos identificados como destinados exclusivos principalmente a los aparatos de las partidas 8525 al 8526, ¿no? ¿Y dónde iría? ¿En las antenas? No, acá no, pues no, porque no son nada, no es nada de esto, sino a las demás, ¿no? Ahí iría este mueble especialmente diseñado, ¿no? De esto se tratan las notas explicativas, ¿no? Es por eso que se llaman así, porque explican, no porque indican específicamente, ¿no? Por ejemplo, acá te dicen qué cosa no comprende. Esta partida no comprende, se ve chiquito, pero ahorita lo estoy poniendo un poquito más grande. Creo que vamos a tener que descargarlo para que se vea. Ahí está. Creo que no quiere verse muy grande. Incluso se ha movido. Bueno, en fin. Entonces, eso es un poquito, un pequeño y rápido vistazo a las notas explicativas. ¿Sí? Las notas explicativas es como una especie de orientación de qué cosa o a qué cosas qué cosa corresponde. Bien, vamos a quedarnos aquí. La próxima semana, bueno, la próxima clase terminamos con las técnicas para una clasificación. Bien, vamos a tomar lista el día de hoy. Luis Eduardo Camacho Quirós. ¿Estará? Presente. Muy bien. Julio José Carrillo. Perdón. Para los que son nuevos, yo siempre llamo lista al final de la clase 1 y 2. Pueden activar su audio o escribir en el chat presente, en general para todos, pues no para que todos podamos ver cuando se llame la lista. Bien. Julio José Carrillo me puso presente. Angélica María del Carmen. Angélica María. Nada, no está. No está. Camila Cueva tampoco está. José Raimundo López García. Presente, profesor. Muy bien, bienvenido José. María Emelín. Presente, profe. Muy bien. Adrián Giordano Manrique Celada. Presente. Muy bien. Gisela Milagros Martel Ibáñez. Presente. Muy bien. José Carlos Merino Serpa. José Carlos Merino. No ha venido. Luis Enrique no viene. Alexa Ormeño. Alexa. Jorge Luis. José Miguel. Jorge Luis, muy bien. José Miguel. Muy bien. Carlos Alberto. Presente. Muy bien. Y Silvana. Creo que Silvana no ha venido el día de hoy tampoco. Ya, muy bien. Esa es su asistencia para el día de hoy. Para los que han estado en el módulo pasado, ya todas las notas están subidas, pueden revisarlo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? El próximo miércoles a las 7 de la noche. Traten, por favor, de ser lo más puntuales posibles, ¿sí? Traten de ser lo más puntuales posibles. Yo trato de empezar máximo a las 7:10 cuando la mayoría de personas están.
Pero si son las 7:10 y solamente hay 4 personas o 3 personas de como 12 o 14 que son, es difícil empezar con eso, ¿sí? Igual queda grabadas las clases, pueden revisarlas en la parte de acá, si no me equivoco, grabaciones de clases, ¿sí? Aquí pueden revisar las clases grabadas para que un poco se refresquen la memoria. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche, chicos y chicas. Cuídense, que tengan buen día.